Pues bueno, ya entrando en forma, mis queridos compañeros, Ahora sí. ¿ustedes qué opinan de la gamificación de la educación? No sé si podamos quizá primero explicar un poco de qué Ok. se trata, de qué va. Invité esta ocasión muy especial al profesor Cristian porque cuando llegué aquí a Tepeyac me mostró una aplicación que él estaba usando en su clase y yo dije luego, está padrísimo. Lo quise usar y luego descubrí todo el trabajo que había detrás y me quedé corto. Honestamente me quedé corto el año pasado y sí, nada más fui y le eché a perder el juego. Pero Como platícanos, siempre. Cristian. Sí, ya sabes, el típico metiche de yo quiero jugar y me hubiera dado un control desconectado, ahora que lo Pero pienso. fíjate una cosa, Tamayo. Existe la leyenda que los maestros de Tepeyac que nos hemos juntado a jugar, un tal Cristian Álvarez siempre Ya se me trabó. pierde. Cuando jugamos juegos de mesa. Sí, siempre pierde el profesor Cristian. A pesar de ser el Sí es. experto en A gaming. pesar de Ah, que es el experto, siempre es el que pierde. Pero ¿sabes por qué? Porque tiene la paciencia de explicarles a todo el mundo cómo se juega. Es como así de, mira, gáname a mí para que aprendas a jugarlo. Tiene, Exacto. tiene pues buen algo. corazón. Creo que se me está trabando Ahí estás, ahí bastante. estás, ahí estás, ahí Sí. estás. Vale. Pues sí, básicamente va de eso, ¿no? Yo creo que para empezar habría que definir bien y encontrar la diferencia entre ludificación o gamificación, gamificación siendo en inglés, pero ludificación aplicando el término ya en español, y aprendizaje basado en juegos, porque son dos cosas bien diferentes, ¿no? Y tendemos, cuando no estamos muy empapados en el tema, a considerar que el aprendizaje basado en juegos es aplicar ya la gamificación o la ludificación. ¿En qué consiste esta diferencia? Sería la pregunta básica. Por, eh, por un lado, el aprendizaje basado en juegos es utilizar un juego preexistente y ver cómo puedes meter este juego para alentar esta parte lúdica y esta intención, esta innovación, que la persona que esté jugando empiece a aprender por las ganas de estar participando en el juego como tal. La gamificación o la ludificación, por otro lado, lo que nos lleva es a utilizar las estrategias y las herramientas dentro de los juegos, pero aplicarlas a la clase completamente. O sea, la clase total se transforma en un juego. Ya no estás utilizando un juego por fuera y lo incluyes en tu tema, sino que tu clase se hace un juego. Estaba viendo páginas de internet en las que incluso decían, tienes que ocupar Kahoot dentro de la gamificación, ¿no? Y yo pensaba, es que ya están, o sea, ya están otra vez mezclando la magnesia con la gimnasia. Si yo doy mi clase y estoy echando el speech, el estilo Tamayo, 30 minutos, y al final de la clase, los últimos 10 los ocupé para jugar Kahoot, eso no es gamificación, ¿correcto? Es aprendizaje basado en juegos, porque estás Típico, utilizando un juego para apoyar el aprendizaje dentro de tu clase. jugar gato, echarte un Jeopardy, jugar maratón, nada de eso Jugar el necesariamente es ahorcado. jugar el ahorcado, nada de eso implicaría llegar al siguiente nivel. O sea, ahí me estoy quedando nada más en lo que decías que es aprendizaje basado en juegos. Exactamente. La ludificación, la gamificación, tendría que, como mencionaste, desarrollar todo un tópico alrededor del juego. Eh, hay unos videos bastante interesantes en YouTube, igual y ahorita les pongo el link. Hay una página que creo que es de Sudamérica, ahorita no recuerdo si es de Chile, que hace pequeños videos explicativos como con dibujos recortados en papel y cosas así. Magic Makers se llama. Y en esa página de Magic Makers tienen una explicación muy bien planteada sobre qué es gamificación. Y te dicen, por ejemplo, ellos utilizan la gamificación en las empresas. Y la gamificación es lo que están utilizando, por ejemplo, cuando tienes tu tarjeta de cliente frecuente y tienes que comprar varias veces y si vas comprando, obtienes premios. Yo Es creo, una parte de esto. yo creo que todavía, no sé, desconozco, pero creo que el Lego también está haciendo la gamificación para empresas. Sí. Bueno, no. Pero no sé si todavía lo sigue haciendo. Pero hubo una época en que le apostó mucho a esa parte de la gamificación en las empresas, donde iban a la empresa y llevaban
material de Lego y empezaban ahí a crear situaciones con el material de Lego para llegar a ciertos objetivos, mucho a lo que viene siendo las competencias conductuales, o sea, trabajo en Pero equipo, liderazgo y todo eso. creo que en ese caso de Lego estaríamos hablando de, una vez más, de aprendizaje basado en juegos, porque efectivamente incluso he visto que hay cursos de Lego. Ah, mira, Aarón, ya únete. Hay cursos de juegos de Lego, hay cursos de Lego ya para maestros, que para que puedan usar el Lego, incluso no solo para maestros, ¿eh? Mira, ya está aquí, ya es que no había regresado al Zoom, perdóname, Aarón. Hay incluso cursos ya para convertirte en instructor de Lego a través del juego. Aarón, te presento a Cristian que nos faltaba de ayer. Aarón ya se nos unió. Acuérdate, amigo, ¿qué es lo que yo hago en la escuela? Con Legos. tecnología. Pues nada más jugar Lego. Te vas a tu laboratorio a jugar Lego todo el día, mano. Sí, pero les pongo un objetivo. Les llego y les digo, a ver, chavos, necesito que me hagan un robot que vaya por esta línea, por esta línea, por esta línea, y que cuando llegue este color dé tantas vueltas o haga esto. Pero te insisto, ahí te quedarías todavía en el aprendizaje basado en juegos. Hay Sí, que ver cómo dar el siguiente paso para llevarlo a gamificación. Ese me trabó. Ajá. Y ahí es en donde yo creo que entra la parte, lo más complicado. Por ejemplo, para darles como un speech de dónde surge en mí este gusto por lo que podría considerarse ludificación o gamificación, viene de, ya dijo Mario, me encantan los juegos de mesa. Por ese lado soy un jugón. Si vemos acá atrás, ahí están como varios juegos de mesa que tengo. Es señor de los juegos de mesa. Y de este lado también todo esto que está acá atrás son como cajas de juegos de mesa. Ahora, pero utilizar eso seguiría estando en la parte del aprendizaje basado en juegos. Yo equiparo la ludificación con el juego de rol. ¿Alguno de ustedes ha jugado Dungeons and Dragons o algo parecido? Yo lo vi, te digo, en un capítulo de Community. Sí. Yo creo que yo soy muy nerd. Justamente en este tipo de juegos, como de rol, ejemplificando el Dungeons and Dragons, ya estás planteando los aspectos en donde te involucras en el universo que estás creando. Y según a como yo lo entiendo, y esto es importante, a la manera en la que yo lo entiendo, para mí la ludificación implicaría esto. Tú dejas de estar, por ejemplo, en el aula, o si estás en el aula, el chiste es que todo el aprendizaje se transforme como en un juego. Y la manera en la que yo lo he utilizado es, como dice Tamayo, utilizando una aplicación que se llama Classcraft, ¿no? Classcraft es una página canadiense que transforma el aula en un dungeon. Y entonces, un dungeon de mundo abierto. Los chicos se inscriben y cada uno de ellos va a estar en un equipo. Se trabaja esto para que aprendan a trabajar en equipo. Cada uno de ellos tiene un oficio, es trasladar el juego de rol a la clase. Por ejemplo, está el caballero, está el mago y está el sanador, que son los 3 oficios básicos. Cada uno de estos oficios básicos tiene ventajas. En el juego específicamente de Classcraft, el caballero tú les pones las reglas, pero las que vienen básicas, el caballero puede brincarse, por ejemplo, tareas y defender a sus compañeros si no llegó a tiempo al salón, si esa es una de tus reglas. El caballero decide que él utiliza su escudo y recibe un golpe para ayudar al compañero. El mago, dentro de las reglas que yo les ponía, es si tienen una evaluación, el mago tiene el poder mágico de sacar los apuntes durante 5 minutos a la hora de una evaluación. Y entonces, y el último, que es el sanador, tiene el poder de curar las heridas de los compañeros, y le había puesto a ese que tiene la posibilidad de mandar a llamar a varios compañeros en una reunión para hacer una estrategia. Entonces, ¿cómo termino? ¿Cómo puedes hacer estos que estos poderes se obtienen en base a recompensas? Y ahí es en donde se están empezando a aplicar los puntos del juego. Y es los 3 puntos, que son obtener puntos, ganar medallas o poderes, y estar en un tablón de clasificación. Conforme vas entregando trabajos, vas obteniendo puntos extras. Cada cierta cantidad de puntos ganas un poder nuevo, y cuando al final ya estás bastante alto, utilizas los poderes en conjunto. Entonces tienes una evaluación
el mago saca los apuntes 5 minutos, el curandero saca la opción de que nos reunamos en equipo esos 5 minutos y entonces todos empiezan a revisar de qué va. Hay un copiadero loco, un copiadero exacto, loco. Pero justamente lo interesante es que cuando llegan a la parte del copiadero loco, no podrían haber llegado a ese copiadero loco si no se esforzaron y no entendieron bien los temas previamente. Entonces, ya cuando pueden copiar, al final ya ni siquiera lo necesitan. Este sería como un ejemplo base. De hecho, cuando tú ponías un ejemplo muy bueno que era el de Starbucks y mi tarjetita, el punto es ese, el despertar en el usuario las ganas de subir de nivel. Y yéndonos del otro lado, lo que tú dices es, yéndome del otro lado en Starbucks lo que dice es, ese sexto café gratis no es gratis, ya me lo pagó de los otros 5. En realidad, Exacto. ya nada más es una recompensa por haber jugado conmigo. Entonces, creo que el ejemplo que pone Cristian es excelente porque en Calabozos y Dragones necesitas un Dungeon Master, ¿no? Necesitas un maestro del calabozo, que en este caso se vuelve el profesor, que determina el ambiente y la historia. Algo que quiero resaltar aquí es que cuando yo entro al Classcraft de Cristian, que se conecta con Classroom, para todos los profesores que usan Google Classroom, se conecta automáticamente, queda como encima de Classroom. Entonces las actividades que tú dejaste en Classroom, cuando el alumno las entrega, en automático le suma los puntos de experiencia en Classcraft. Cuando yo entro al Classcraft de Cristian, es cuando me doy cuenta y digo, no, o sea, entré tarde. ¿Por qué? Porque él desarrolló como buen amo de calabozo experimentado de Dungeons and Dragons toda la historia. O sea, la tarea, por ejemplo, no era desarrolla un resumen de por qué Cristóbal Colón llegó a América. No, era si desarrollas este resumen, o sea, había una historia previa, había una pequeña historia de introducción antes de la actividad. Y después había la recompensa. Si desarrollas un resumen tal, vas a ganar 1000 puntos de experiencia. Que no los debe confundir cualquier profesor típico con la calificación. La calificación Exacto. es otro nivel de existencia, ¿no? Otro punto. Pero aquí lo que vas ganando son puntos de experiencia que no necesitas Classcraft. Ahorita lo que hemos estado buscando para jugar es una versión gratuita, pero pues simplemente si tienes un Excel y eres lo suficientemente TOC, como muchos profesores somos, pues basta con ponerle, ¿sabes qué? Entregaron tarea, 10 puntos de experiencia para cada uno y van sumando estos. Entonces creo que lo más importante, como decía Cristian, es de la gamificación o de la ludificación es que existe el maestro del calabozo, que en este momento es el profesor, que existan los retos que vas a resolver para ganar puntos de experiencia y que existan recompensas lo suficientemente atractivas y castigos también lo suficientemente, que les den lo suficientemente miedo para que puedan ocupar estas recompensas y estos puntos de experiencia y estos trucos de magia o estos distintos. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Sí, yo creo que sí sería como eso el punto. Por poner un ejemplo, hace poco, ahorita que quedamos que íbamos a hablar de esto, igual me puse a buscar, encontré una que se llama Educativa y literal es gamificación en e-learning el punto. Lo copio aquí, lo pongo en Zoom a ver si tú lo puedes copiar para que lo chequen allá. Pero lo encuentras básicamente escribiendo gamificación en la educación en Google, no es una... Esto está hablando justamente de lo que ahorita les decía. Vas a tener esto estilo Starbucks, de dar puntos, obtener medallas o poderes o recompensas y estar en una parte clasificatoria. Pero justo esta propia página nos dice que eso no sería todo. O si te quedas solamente ahí, y no desarrollaste una historia de fondo y no desarrollaste un mundo de fondo, termina siendo como de yo para qué quiero seguir aprendiendo y seguir ganando experiencia y seguir teniendo puntos. En algún momento me voy a desenganchar. O si veo imposible subir en la tabla, también me voy a desenganchar. Eso es algo muy cool que tiene, por ejemplo, el Kahoot, que utiliza esta misma dinámica, no de gamificación, pero de aprendizaje basado en juegos, en donde aunque hayas contestado mal, si contestaste 3 veces seguidas, te dice, excelente, estás en un rush, vas muy bien, tipo, no estás en el primer lugar, pero vas muy bien. Y entonces eso te va llamando, te alenta y dices, quiero seguirle. Entonces, este tipo como de recompensas son importantes a la hora de tu mundo. Mencionabas que mencioné justo lo del Dungeon Master, porque creo que sí es importante entendernos, y yo entiendo, por ejemplo, la docencia, como entiendo el Dungeon Master en un juego de rol. Y aquí este punto
creo que en la actualidad tendríamos a tender a pensar en el maestro del calabozo como este personaje que domina todo y que no deja a los demás participar. Eso como que si ves la serie, si no estás clavado en los juegos de rol, creerías que así es el maestro del calabozo. Y los juegos de rol actuales, cuando se hace más épico es cuando se involucran los jugadores. Cuando tú le haces preguntas al jugador, el jugador crea el mundo y tú solo estás funcionando como el guía dentro de este mundo que están creando ellos y por eso mismo les está haciendo llamativo. Si un profesor se transforma en un maestro de calabozo estilo los 80s, en donde el maestro de calabozo lo sabía todo y él leyó el manual completo y nadie más puede opinar al respecto y yo tengo las reglas y así es como es, terminaría siendo una clase que no llama mucho la atención. No, No un sé mundo, ustedes. un mundo en el que aparte quizá los alumnos tratarán de ponerse de acuerdo, puede resultar un buen reto para derrotar al maestro del calabozo, no tanto como para seguir sus consejos. Ahora, Exacto. es muy común confundir esta parte y aparte Classcraft tiene esto, que es, y me pasa mucho con compañeros que juegan videojuegos. Esta es otra parte importante, muchos de nuestros alumnos van a engancharse inmediatamente porque ya lo juegan de una u otra forma, desde Farmville hasta Call of Duty, pasando por Witcher y ya hay muchos juegos que involucran esta parte de rol en la que vas subiendo niveles, en la que hay recompensa y en la que vas ganando experiencia. Entonces no habría que confundir que nada más puede ser un caballero, una princesa y un ambiente medieval. Les quiero compartir que ahorita estamos planeando por ahí un juego en el que el objetivo es llegar a Marte. Entonces, si estamos pensando que los alumnos van a estar involucrados en eso, podemos involucrar a Mate, porque Mate quizá va a hacer algunos cálculos y no tienen que ser a fuerza cálculos espaciales. O sea, para Mate puede ser tan simple como resolver este problema de álgebra, te va a dar 10 puntos de astronauta y tienes que juntar 100 puntos de astronauta en la semana para avanzar 1 millón de kilómetros. Hay 60 millones de kilómetros de aquí a Marte. Entonces, el alumno va a tener muy claro que necesita juntar 60 puntos de experiencia para poder decir que al final del periodo llegó a Marte, que va más allá de decir que entregó todos los apuntes o que pasó todos los exámenes. El objetivo del juego ya sería una onda espacial, puede ser una onda histórica, hay que salvar al rey de Francia, puede ser una onda filosófica, ya lo puedes adaptar a cualquier materia. ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. ¿Y por qué Yo no me creo ha que llegado tiene esa mucho, información, Oscar? Acuérdate que lo vimos en la hasta junta. con el Aarón. perfil del maestro, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que estoy escuchando al profe Cristian, digo, sí es un trabajo enorme el que él hace al estarle inyectando información, o no sé si la palabra sea programar el juego, ¿sí? Irlo diseñando. Yo en lo particular me quedaría en el nivel de aprendizaje a través de juegos. Casi siempre lo que hago es algo muy similar a lo que haces tú, ¿no? Doy un tema y termino corroborando o los aprendizajes o los contenidos a través de un juego. Pero no me veo yo diseñando todo este proceso que hace Cristian, porque ahorita, así como lo vemos, es el perfil de Cristian. Vemos hacia sus espaldas y vemos una cantidad así es, una cantidad enormes de juegos de rol, juegos de mesa, ¿sí? Ves a mi espalda y pues creo que nada más ves una pared verde y Pon tres tu cuadros ahí. biblioteca, Aaron, pon tu biblioteca épica. Estaba bien chida, ¿no? Claro, Sí, no. pero sí veo que es una muy buena opción, ¿sí? Ayer hablábamos de infinidad de herramientas para la educación y esta es una herramienta que seguramente aleja a muchos maestros por el trabajo que hay detrás. Ahora, no hay que olvidar que algo que tenemos mucho como profesores, creo que todos, es el reciclar. La otra vez platicaba con, precisamente Lilian, que nos seguía. Ella por ejemplo, nos dejó un comentario ayer sobre, ella acaba de terminar su primera semana de clases y voy a compartir con los que estuvimos en la plática de ayer, también con Cristian, digo, obviamente, el hecho de que nos comentaba, gracias, qué bueno fue escucharlos
Y qué bueno fue escuchar cómo se sienten ustedes que llevan más tiempo también dando clases y compararlo con una persona que va empezando para medirle, ¿no? Para saber cómo voy. Entonces, yo lo que le comento siempre a un profesor de primer año es, el primer año parece imposible, parece que es un buen de chamba, ¿no? ¿Por qué? Porque siembras mucho, estás empezando a tener tus listas, tu material, es la primera vez a veces que lees el temario, etcétera, pero cuando tienes la suerte de que te dan la misma materia el siguiente año, es cosechar lo que sembraste el año anterior, porque todo lo tienes ahí, porque te acuerdas, porque dices, ay, para esta clase me acuerdo que usé tal clip, y para esta otra recuerdo que usé tal libro. Entonces yo creo que Llevo algo 20 que años tiene... y me siento como la maestra. ¡No tengo nada! No tengo nada. Pero al final del día yo creo que algo que puede tener muy interesante el juego es que sí, requerirá una planeación muy, muy fuerte las primeras veces y las siguientes lo único que va a requerir es pulirlo, es adaptarlo, es acordarte que al mago le diste muchos poderes y el último día del examen resultó que el mago podía sacar 10 casi casi que por mover una varita, es darte cuenta de que quizá alargaste mucho un capítulo de tu historia, pero al final del día creo que sí, lo que dices es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy mucho del aprendizaje basado en juegos. A mí me encanta poner un juego, pero si te fijas, como tú bien dices, el juego empieza en una clase y termina en esa clase. Y no hay más continuidad, ¿no? Ya sea gato, ahorcado, básquetbol, lo que sea que se te ocurre de repente para jugar con ellos, queda en los 40 minutos que les dimos. Y aquí la ventaja es que el juego pasa al siguiente nivel y creo que entonces todos los que hemos aplicado el aprendizaje basado en juegos tenemos el potencial de dar el siguiente paso. Porque Sí, al final del día nos además hay gustó. que tener como, habría como que tener en cuenta que a la manera en la que lo expliqué, si bien podría espantar por todo el trasfondo que se está presentando, no necesariamente tienes que manejar todo tu curso con el proyecto de gamificación. Así como lo estamos pensando ahorita con lo de la misión a Marte que comentabas, es como unas unidades nada más. Y podrías plantearlo también a solo una temática. No sé si me estoy escuchando, se está trabando. Sí. Estás bien, Porque estás bien, yo vas ya bien. los veo Has, trabados a has ustedes. estado fluido. Ah, No, ok. más nos tienes en No, no shock, nos decimos tienes en nada. shock, no nos estamos moviendo porque estamos en shock. ¿Ya vieron el nuevo meme que salió? No, ¿cuál? Donde sale una chica así como que sí, exponiendo el trabajo y se queda así y de repente. A que abusaba, ¿eh? Nos la quieren aplicar, hay que ponernos las pilas, profes. Nos quieren aplicar todas. Pero no sé, yo les digo a mis alumnos, yo ya les llevo 20 vueltas. Pero sí, como bien dice Cristian, podemos empezar por un tema. Sí. Quería enseñarles lo que había hecho en el Classcraft, pero lamentablemente no me deja entrar porque por eso no lo vamos a reutilizar, porque tiene un costo. Entonces, todo lo que yo había creado, no tengo acceso a todo ese mundo ahorita. Intenté abrirlo y me dice, para poder revisar esta sección, tienes que actualizar tu cuenta de Classcraft a la parte pagada. No, olvídalo. Son 1000, habíamos quedado, ¿qué? Ciento y cacho dólares canadienses. ¿No? Y pues no estoy como para pagarlo ahorita. Oye, Mario, Cristian, por favor, desembolsa algo de dinero. Ahorita hablo al corporativo, al licenciado Anguiano, ahorita le hablo. oye, Cristian, ¿no crees que se puede utilizar Discord para crear una plataforma así? De hecho, Aprovechando que en Discord hay clubs de juegos de rol a distancia. profe Mario, de hecho, Cristian, si te fijas, su canal está creado de ese modo. O sea, de hecho No, yo sé. ya están divididos los 4 formatos que podrían tomar los alumnos. Y de hecho estuvo en contacto, ¿no? Estuviste en contacto con un cuate argentino, el que me dio el primer tour de Discord. Para enamorarte de Discord, sí. Que de hecho, Juchu creó todo un servidor en Discord que se llama Red de Rol. Es un servidor que está enfocado completamente a ahorita que está la pandemia y que había mucha gente que le gusta jugar rol, pero no lo puede hacer porque pues no hay manera de contactarse uno con otro.
Él creó esto en Argentina, pero manejó también el servidor y lo tiene también Está estructurado. enorme. Y Está lo, enorme ese ajá, servidor. lo alimenta constantemente con nuevas dinámicas y cosas que ha estado creciendo. Y ahorita hay gente de Argentina, de Chile, de México, de España, haciéndole promoción a eso. El día de hoy, a final de mes, organizan como una dinámica de juegos de rol. En este caso, el tópico general es historiadores en el rol. Y hoy y mañana se van a estar haciendo, yo creo que ahorita ya deben de estar, mesas de juego de rol con diferentes juegos en donde uno va a entrar a involucrarse en un aspecto de la historia. Vas a ser un pirata, vas a ser un conquistador, vas a estar en el siglo XVI, y como mucha gente que está ahí le late la historia y le late el juego de rol, se avientan sus sesiones de ese estilo. Ahora, es interesante porque justo estoy intentando bajar un tema de la conquista de México, La Noche Triste, en un one shot. Se llaman one shot cuando es un juego de rol que solo se juega una sola vez, en un solo momento, con un grupo ahí. Va a ser como mi prueba de la conquista. Hoy en la noche, a las 12 de la noche en México, armamos eso, a ver quiénes se animan y qué tal sale. Órale. Ahora, digo, retomando lo que decía el profe Aaron, yo sé que puede sonar como algo muy desafiante para entrarle, y te digo, yo porque como el Borras, ¿no? Yo vi lo que estaba haciendo Cristian y le dije, apúntame, si quiero, me apuntó en su Classcraft, empecé a dejar un par de actividades como para apoyar, y le di en la torre a su juego además, porque como yo daba puntos de experiencia, de repente llegaban a su clase, ya el mago como superpoderoso, o el caballero con un punto nada más porque Tamayo no checó las tareas. ¿Hackeaste el juego de Cristian Le di Tamayo? en la torre, le di en la torre, nada más, eso, ya te digo, es tan buena onda que es de buen corazón, ¿no? Pero si estás trabajando, o sea, si hemos trabajado ya en metodología basada en proyectos o en toda Ándale. esta parte de los equipos, cuando tú creas un equipo en clase, comúnmente te dicen que le des roles a cada miembro del equipo, y los roles están muy enfocados a la oficina. Si te fijas, te dicen, le vas a hablar a un alumno el rol de líder, y el otro va a ser el rol de comunicador, y el otro, es más, hay uno que me encantaba en estos cursos de PBL y de metodología de proyectos, porque había uno que era el time taker, y entonces literal ese alumno casi que nada más tiene que traer su celular y decir, nos quedan 30 segundos de clase, o sea, dude, y cuando tienes que evaluar sus roles es así como de, tomó bien el tiempo, o sea, dude, ¿no? Entonces creo que lo único que empezamos a adaptar ahí poquito a poco para entrarle sin entrarle de tan fondo, es que yo en una clase, por ejemplo, de inglés, puedo hablar sobre, vamos a tratar de revivir a Shakespeare, ¿no? Ahí sí el cielo es el límite. Y en vez de dar el rol de líder, documentador, tomador de tiempo y demás, les puedo dar otras palabras que al final del día van a estar haciendo lo mismo, ¿eh? Van a estar haciendo lo mismo, pero va a ser el escribano, el rey el que da el, ¿cómo se dicen? El que da el dinero, el rey que va a dar el dinero. Mesorero. El micenas, ¿no? Sí, sí, es El así. Mecenas. Mecenas. Micenas, el que va a tomar el tiempo, mecenas. Mecenas. Micenas. Y le vas dando distintos nombres que tengan enfocados con tu materia. O sea, en el típico, por ejemplo, ahorita del viaje a Marte, pues vamos a tener quizá el capitán de la misión, el ingeniero, el científico ingeniero, y el el artista. navegante, ¿no? O el navegante, o el navegante, cabo. Y les das el científico, ciertas, el exacto, mecánico, no sé. el mecánico, y les das ciertas tareas que tienen que tener a fuerza, ¿no? Sabes que el ingeniero es el que se tiene que encargar de ver que todos los de Classroom estén las tareas entregadas. El científico tiene que encargarse de ver que todos estén bien hechos los trabajos, que es lo mismo que haces en metodología basada en proyectos al final del día, ¿no? Y en vez de darles puntos, décimas por el trabajo, les das puntos de experiencia. Eso es algo muy importante, que les des puntos de experiencia y que tú tengas la cuenta, y después que esos puntos de experiencia se vayan en niveles. Entonces, si voy a tener un periodo de 2 mesecillos y voy a dar 12 clases en este primer periodo, pues nada más tengo que juntar 10 puntos de experiencia por cada clase para juntar 120, ¿no? Y con eso puedo empezar a jugar este juego y decirles, es que cuando llegues a los primeros 20,
ya no eres astronauta raso, ya eres el coronel. Y los coroneles, ¿qué crees? Pueden llegar 5 minutos tarde a clase, o pueden apagar la cámara de la reunión, o fíjate que el coronel puede tener tiene acceso al chat, ¿no? Ahorita hablando ya de las cuestiones más en línea. Entonces, una vez que planteas esas reglas del juego y el objetivo máximo, que en nuestro caso sería llegar a Marte, ya todo lo demás va a fluir. Mario. O tienes acceso a que la señora robot de Discord hable por ti. Dude, en el Discord hay bots de música. Entonces, Hay ¿qué bots crees? de música. El Oye, bots de música no tienes acceso hasta que tengas 1000 puntos de experiencia, papá. Punto. lo que les gustó mucho a los que han estado probando Discord conmigo, los alumnos, es la señora robot. O sea, tú pones un comando diagonal TTS y el mensaje en Discord y una señora robot lo lee. Ah, como los Lo lee por streamers. ti. Sí, Lo que como pasó los con Burger streamers. King, que nos compartiste Sí. la nota, está buenísima esa. A los streamers Entonces, ahorita está igual en de moda Discord eso. tú le puedes darle un rod a... Bueno, tú puedes ponerle en un perfil que tiene acceso a ese comando. Por ejemplo, yo como profesor tengo el acceso por default y a todos los canales. Entonces yo escribo y si cualquier chico que está conectado en Discord, aunque esté jugando, aunque esté haciendo otra cosa, lo que sea, escucha mi mensaje. ¿Sí? En cambio, puedes tú poner en ciertos chats, decir, ¿sabes qué? Tú puedes, por ejemplo, el capitán o el ingeniero, el oficial de comunicación, tiene habilitado ese comando. Entonces ya cuando tengan que hacer una comunicación, que lo hagan con ese comando y créeme que a los chavos les encanta usar ese comando, porque yo lo probé con así todo un grupo, estuvimos ahí echando relajo. Entonces puedes tener diferentes accesos a ciertas herramientas de acuerdo a los roles que vayas tú poniendo, ¿eh? Ahora, yo me acuerdo mucho de cuando, creo que ayer nos burlábamos un poquito de que el máximo cambio tecnológico que algunos habíamos vivido era del cambio del GIS al marcador en pizarrón blanco, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo sí me acuerdo, yo empecé con GIS. Y yo empecé con GIS, ¿eh? Ah, bien, estamos aquí todos Yo de la camada. Yo hace 3 años seguía utilizando GIS. Oye, pero aparte lo peor del GIS era esa parte de cómo llegabas a la casa todo así. Sí, estaba rudo. Pero las manos todas feas. todas resecas. Todo pintado de blanco. Pero ¿saben qué? Creo que algo muy interesante que nos pasó a todos es que cuando las escuelas, muchas, empiezan a querer migrar a la metodología con proyectos, la misma escuela no tenía ni idea de qué hacer, hay que ser honesto. Y te contrataban a alguien que llegaba a dar el curso, y siguen. Te llegaban a dar el curso, ¿no? Ya sabes, así de ya pagamos un dineral para que venga alguien de donde sea a explicarles. Y el primer paso era básicamente de la bicicleta a ser Pedro Infante encima de una moto haciendo trucos, pero no había pasos intermedios. Creo que aquí algo muy No te escuchas, Tamayo. Zumbó y te dejaste de oír. no manches. A ver. Audio. Probando audio. Otra vez, 1, 2, 3, probando audio. zumba mucho tu micrófono. Ah, ya sé qué pasó. Es que tiene aquí como un falso. Ahí me oigo mejor. Ahí ¿Ya donde mejor? tienes la cinta adhesiva, apriétale bien. Apriétale. Si quieres, voy rápido a tu casa y te llevo. Efectivamente. ¡Ah! Es cinta masking tape. Pero Esa vale. debe ser cinta de plomero de la gris que te hice comprar para el Pero el huracán que se acercaba. No he ido por la cinta. ¿Ya se oye? ¿Ya se oye? Ya. Ya, Ah, ok. Ya no le muevo. No, ya Pero no le digo, muevas. aquí el punto es, colega profesor que estás escuchando esto por primera vez, no cometas el error que cometieron las escuelas de quererte aventar de lleno. Yo la neta empezaría por un juego muy corto, que dure 3 clases, que tenga 3 niveles de avance
y que tenga una meta muy clara, ¿no? Sabes que en la materia de biología vamos a crear un Frankenstein. Y entonces, si cuando juntes 100 puntos de experiencia, tienes tienes una célula, a los 200 ya tienes un individuo y a los 300 ya le pusiste cerebro. Tan, tan. Algo que empieces pian, pianito, para poder medirle incluso si tu mercado, si tu público le gusta, porque además no a todos les gusta jugar, ¿no? Como bien decía Aarón, no todos están con el mismo perfil. Sí, fíjate, yo me bajaría un poquito más. Antes de iniciar con este asunto de la ludificación del juego, pues tal vez sí es iniciar con esta educación basada en el juego, ¿sí? Porque muchos de nosotros todavía estamos en este otro proceso sumamente cuadrado de pues el tema, el ejercicio, y estar checando que se hayan adquirido algunos conocimientos y se acabó. Entonces yo creo que sí lleva todo un proceso, ¿sí? Porque si no el mismo maestro se ahogaría. Exacto. Y no puedes permitir que el maestro del calabozo se pierda. Eso ya le da la torre a todo el juego. Justamente es algo que iba a comentar hace rato. Si ya se empieza a planear, por ejemplo, el proyecto, es básicamente como la planeación de una clase. No puedes abandonar el proyecto a la mitad. O sea, y tienes que estar constantemente reforzándolo para que vayas atrapando a los chicos. Porque si bien cuando lo he aplicado, ha habido quienes en un principio dicen, oye, por ejemplo, algunos chicos y algunas chicas a mí ni me gustan los juegos de video, a mí no me gustan los juegos, entonces puedo pasar de esto y puedes hacerlo, dame la oportunidad de la duda, inténtalo, y si de plano no te gusta, no te preocupes, tú haz las tareas en el Classroom sin problemas y vas a estar trabajando y seguir avanzando. No, es que no vas a tener los privilegios. Ajá. Básicamente es no cerrarte a que todos lo vamos a hacer, todos tienen que hacerlo así, porque si no lo haces así no estás en mi clase, porque pues tampoco estás perdiendo justo esta parte del manejo del control de grupo y de que les llame la atención y les guste hacerlo. Entonces dame la posibilidad de la duda, unos ejercicios. Si de plano no te gusta, tú síguelo haciendo por Classroom. Lo padre es que cuando ya tienes una idea de cómo irlos manejando, al final los chicos que no estaban tan clavados son en muchas ocasiones los que están bien intensotes. Ya entregué esto, ya gané puntos, ya gané cosas. Dentro del punto romántico, ¿no? Porque también me tocaron los que dijeron, ¿sabes qué? De plano sí no me gustó y yo te estoy entregando por Classroom y no tengo problemas. No hay problemas, adelante. Entonces, como dice Aarón, yo creo que sí, es por pasos. Paso 1, encontrar la manera y tener apoyos y estar buscando diferentes actividades lúdicas, diferentes juegos que se puedan estar aplicando y empleando para mi clase. Ya que sepa utilizar juegos diferentes dentro de mi clase, podría empezar a dar los siguientes pasos, pero también una cosa es cierta, como mencionaste en un principio, ayuda mucho un perfil. Así es. Si uno tiene el perfil, por ejemplo, que a mí me gusta esto, a mí se me facilita y no necesariamente todos tendrían que tener eso mismo. No se convierte en una carga de trabajo. Exacto. Es algo que disfrutas. Ya estoy viendo la carta del sindicato. No, imagínate, si esto llegara a ciertas escuelas y lo vuelven obligatorio, pobres maestros. No, y les encanta, ¿no? Les encantan las escuelas así les encanta esa onda del tren, así de todos se van a subir a este tren y todos vamos a hacer un juego que se llama El Rescate de la Escuela. Sí, no, que la escuela ni se entere de esto tiene que quedar aquí entre nosotros. Así es. Exacto. Sí, eso es un hecho, porque es como cuando tienes los juegos de rol. Está a quienes les gusta entrar a jugar y está a quienes, como yo, nos gusta hacer la historia y crear el calabozo. Entonces también hasta dentro de los propios juegos de mesa existen este tipo de perfiles. Los propios juegos de mesa tienen hasta el perfil para diferentes jugadores. Están los Dungeon Crawlers, donde te gusta jugar a ir avanzando, entrando a calabozos y matando personajes.
están los que son europeos y completamente matemáticos, donde tu juego estilo Catán o estilo Monopoly es voy ganando económicamente puntos y tengo tarjetas. Están los juegos que son como de blofeo, en donde tienes una tarjeta y tienes que fingir que eres un personaje y los demás no saben quién eres. Ese me gustó mucho. Ese estuvo buenísimo. ¿Cuál jugaste con Cristian Oscar? Era uno de unos bichos, creo, y tenía que decir... el Cube. No, eran unas caras, eran unas caras de unos cuates y tenía que decir si sí tenía o no tenía ese, y mentir, bueno, chorear a la gente, venga, juego. ¿Te tocó jugar con nuestro compañero Justin? Sí, saludos a Justin, claro, estuvo genial. Eso es horrible, jugar con Justin. Estuvo divertidísimo. Ese tipo de juegos es jugar con Justin, es horrible. Ahora, bueno, ya me salí de tema. Bajándonos un nivel, por ejemplo, pero lo odio. Hay juegos que además, por ejemplo, son de crear historias. Está, por ejemplo, que alguien que dé, por ejemplo, inglés, español o algo parecido, History Cubes, tienen una aplicación para iPad, teléfono y todo. Y el juego, en realidad, son simplemente estos cubitos que no tienen más que imágenes que uno tiene que interpretar. Y el chiste como del juego es avienta los cubitos y desarrolla su historia en base a lo que sale en los cubitos. Y ese es el principio básico y uno tiene toda la posibilidad de plantear este juego a diferentes estrategias de clase. Ya como adulto con 2 tragos encima estaba genial, ¿no? Que llegaron los marcianos, que entonces luego se llevaron al protagonista. Honestamente creo que sí, como profesor, todos tenemos que dar al menos un primer paso, que sería meter juegos en la clase, y más ahorita que nos urge como que levantar un poquito, darle punch a nuestras sesiones, ¿no? Ya sea desde el Jeopardy, y hay muchas plantillas de PowerPoint para que juegues un Jeopardy, un maratón, cosas por el estilo. Un sorteo aleatorio. Un sorteo aleatorio, una integración de historias como la que dice Cristian. Y algo que tiene muy padre el juego, que yo juego mucho con mis alumnos de prepa desde siempre, y cuando empecé en la primera escuela que empecé, uno de los problemas más grandes que tenía era que el coordinador llegaba luego porque los alumnos estaban haciendo mucho ruido, ¿no? Y es que obviamente empiezan a gritar, se emocionan. Existe una regla para mí muy importante, era: mi palabra es la última palabra, ¿no? Yo soy el dueño del calabozo, y en este caso soy la justicia. Y te voy a ser muy honesto, sí manipulaba el juego. ¿Por qué? Porque tengo que mantenerlo cerrado, ¿no? Así jugara yo gato, de repente, para tener esta casilla, al equipo A le daba una pregunta bien fácil, porque para mis intereses como árbitro del juego y como desarrollador del juego, pues me importaba que ganaran esa casilla. Y cuando me iba con el otro equipo, pues les ponía una muy difícil, porque sé que estoy viendo que este equipo sí tiene la habilidad, quiero mantener el juego cerrado, entonces obviamente se me van a poner al brinco. Mis problemas más graves de disciplina o de faltas de respeto llegaron por los juegos, y las personas sacan su verdadero ser. O sea, me acuerdo perfecto de una alumna en prepa que se levantó, volteó hacia mí y me dijo: es que ya me tienes hasta la chingada. Salió y azotó la puerta. Y entonces en ese momento dices: caray, creo que tus papás te dejaban ganar hasta en el Monopoly, hasta en los dados, hasta en los volados, ¿no? Me queda muy claro si para cuando tienes 16, 17 años tienes este tipo de reacción a la frustración, pues hay que trabajarlo, pero no hay nada mejor que el salón, entonces tienes que estar listo para eso. Hacen unos berrinches enormes, y sobre todo muchos de los alumnos que nosotros tenemos, que son de cierto estilo, de ciertas familias que de repente están acostumbrados a ganar y de tener medallita por todo y trofeo por todo, no les va bien. Exacto. Sí, al final básicamente es interesante cómo teniendo el perfil de los juegos de rol y los juegos de mesa, esto que acabas de decir de voy a manipular un poco el juego para manejarlo a mis intereses, es lo mismo que haces cuando estás dirigiendo una partida en una mesa. Por eso no sé si han visto, por ejemplo, en el de
a los niños estos que salió la serie de Stranger Netflix. Things, la de Stranger Things. Stranger Things tienen como una pantalla, el maestro de calabozo, para que no vean las tiradas. La pantalla es literal porque tú tiras los dados y puede haber salido que mataron a tu dragón maldito monstruoso en el primer hachazo y no tendría sentido la aventura si lo matan al primer hachazo. Entonces manipulas la información como para que el juego siga avanzando. Sí es un punto importante, yo creo, esto que mencionas, estar abierto a que aunque tengas las reglas, las puedes ir manipulando para que funcione lo que estás intentando lograr. Otras cosas que pueden servir en la manipulación y en la gamificación, por ejemplo, yo creo que casi todos tuvimos este tipo de libros cuando estábamos en los 80s. Son libros de crea como tu propia historia. Ah, sí, yo sí tuve, me encantaban. Sí. ¡No, Mario! Esta es una Te digo que aún a la la fecha no he hecho un ensayo. Nunca me han dejado un ensayo. Este es matemático desde chiquito, ¿qué está pasando? Sí, bueno, si alguien lo quiere, lo puede buscar. El Camino de la Insurgencia, los que les guste la historia de México, den la clase. Este libro básicamente trata sobre, estás con el ejército de Miguel Hidalgo y con el ejército de Miguel Hidalgo tienes que tomar las decisiones página a página. Tu misión, estás en septiembre de 1810, hay miles de personas, ¿a dónde te lleva la lectura? Te trae los mapas, te trae la bibliografía y vas avanzando haciendo, ¿qué decides? Ve a la página 15. Eso es como un juego de rol muy básico y una actividad que puedes emplear literalmente en una clase de historia, manejándolo como juego. Puede estar basada en esto y hasta hacer que los propios chicos creen sus propias historias de este estilo. Les presentas el proyecto de, miren, este es el libro, creen ustedes ahora como curso final, como tarea final de semestre. Vimos todos estos episodios de la historia, el que más les haya llamado la atención, creen una aventura que alguien más que lea pueda manipular. Jugarla. Entonces, es como una manera de aterrizar esta parte de la gamificación a algo un poco más concreto y enfocado directamente a la materia. Ahora, algo que yo también tengo mucho en que te digo, creo que yo no había llegado a la gamificación. O sea, yo te puedo asegurar que yo todavía no doy ese paso, ¿no? He llegado muy cerca, yo creo que con los modelos de Naciones Unidas. Si uno se pone a pensar el Moon es casi... Es eso. Ajá, estás rayando cuando tú dejas que los alumnos, yo soy el secretario general, no, permíteme, yo vengo a representar a Estados Unidos y demás. Ya lo estás haciendo. El Moon está a 2 pasos, porque yo, por ejemplo, en la escuela, en la primera que trabajé, tenía un profesor, compañero, saludos a mi amigo Rafa, que precisamente tiene todo el perfil que tú tienes, Cristian. Él tiene sus tarjetas y juega juegos de mesa y juegos de rol. Y entonces una de nuestras cosas era, hay que darles un sobre a los delegados donde tengan una misión especial. Entonces no solo tengan que debatir, pero el delegado de Israel tiene que lograr que el delegado de Palestina le firme un tratado de respeto de las fronteras. Entonces nuestra intención era llevarlo a ese nivel. Moon está a nada de hacerlo. Creo yo también que el programa de emprendedores estaba un poquito cercano, pero honestamente no lo he logrado. Sin embargo, sí creo y sí soy muy partidario de la enseñanza o el juego como parte de, ¿no? El aprendizaje basado en juegos. Y algo muy importante es que debe haber perdedores y los papás van a llegar llorando, ¿no? Porque he jugado en primaria y en primaria llegaba la mamá de, es que mi hija llegó muy triste porque me enteré que usted estuvo jugando en clase y ella perdió. Y estuvo llorando toda la tarde. De hecho, llegó desde que se subió al coche, lloró porque había perdido en el juego y no pudo comer y demás. Y eso es súper importante. Es súper importante porque tienen que aprender a perder. Todavía, ahora con prepa, ha estado increíble porque en prepa he jugado y les doy 2 opciones. Les digo, a ver, vamos a jugar. Ya desde que les dices vamos a jugar, es otra el chip. Tengo un alumno, Nicolás Pliego, saludos, que bueno, o sea, el último juego lo tuve que cancelar porque estaba arriba de una silla, casi que brincando, se ponen mal, ¿no? Y les doy 2 opciones, les digo, existe la posibilidad de tener winners y losers, donde los winners se van a llevar 2 puntos, pero los losers no se van a llevar nada. O existe la generación de cristal, donde todos ganamos. El primer lugar se lleva 1 punto, el segundo se lleva medio punto, y el tercero, o depende de los números de equipos, ¿no? Se va a llevar 2 décimas. Todos ganan algo. No lo mismo, pero algo.
Y me da mucha risa que ellos mismos son bien sádicos, ya sabes. Winners y losers, prof. No, no, no. Si pierden, que no lloren. Hasta que pierden. No, bueno, a ver, ajá, a ver, prof, mejor cámbiale, ¿no? Danos medio punto, no, no seas así. Y esa parte, que no es enseñar historia, no es enseñar español, no es enseñar mate, no tiene nada que ver con tu materia, es básica. O sea, es hermoso poderles decir, tú dijiste winners y losers y te tocó ser el loser. Y no te voy a dar nada. Llórale, pataléale, méntame la madre. Tienes que estar muy abierto a dar ese espacio de que saquen toda su frustración. No va a ser fácil, pero inténtalo. O sea, neta, sí está bien cool. Sí, o sea, básicamente estas habilidades sociales se presentan en los juegos. Algo también que está dentro de los juegos de mesa es eso, ¿no? Sacas tu verdadero ser a la hora de que estás haciendo un juego de mesa y están literal en los memes en donde, ¿qué tipo de juego de mesa, de jugador eres tú? El que cuando sale algo mal saca el libro de reglas y dice, espérate, eso no tiene que ser así porque en la página 214... El futuro abogado. Ajá, está el otro de el que dice Mario, ¿no? Siempre pierdo porque es, no te preocupes, ponla ahí, aunque yo la iba a poner, tú ponla porque sirve para que tú lo puedas tener. Está el de, se hace como yo lo dije, y entonces, esa mismo es habilidades sociales que nosotros como adultos que jugamos juegos de mesa reflejamos, y cuando los chicos las reflejan en el aula, pueden aprender a manejar justamente esta habilidad social y encontrar una motivación para intentar tolerar la frustración, para poder ganar sin estar pavoneándose frente a todos que yo fui el que ganó. Moderación en ambos sentidos, ¿no? Entonces, los juegos te ayudan porque básicamente todas las especies aprendemos jugando, desde cuando son las especies pequeños y son cachorros, y los seres humanos cuando estamos pequeños aprendemos jugando e imitando. Entonces, en algún momento, nuestra educación deja de lado el juego, y eso es algo triste. De repente, estamos en kinder y todo lo hacemos jugando, y nos divertimos y pasamos, y el aprendizaje es súper cool, y de repente pasamos al siguiente nivel educativo, y es, olvídate de jugar, porque en este nivel educativo ya todo es súper serio e importante, y te tienes que aprender. Agarra este libro, léelo completo, y mañana me dices de qué se trata. Y entonces es, ¿qué? ¿En qué momento se nos olvidó que el juego tiene que formar parte de la educación para que sea significativo y uno aprenda? Pues creo que otra vez, ¿no? Tiene que ver con el mundo ahora sí, el mundo del maestro o el mundo del adulto. Porque de repente también nosotros como adultos en determinado momento dejamos de jugar. Y entonces ahora estoy pensando en el maestro. Que uno le diga, implementa esto, le resulta difícil porque hace años que él no lo hace. Hace años que yo dejé de jugar y que me enseñaron el paradigma de la seriedad y no puedo salirme de ese porque me da miedo perder el control. Yo creo que a muchos nos daría terror todos estos pasos que dijo Tamayo que a veces pasan en el aula. Gritan mucho. Y luego cuando estamos en ciertos colegios donde está gritando, alarma. Llega el profe de al lado. Estoy haciendo grite un despacito. ejercicio. Sí, que grite en voz baja, por favor, porque si no, nos interrumpe. O la otra, ¿no? Llegar al grado en el que un alumno te miente la madre, el maestro que no está acostumbrado a eso dice, Dios, perdí. Estoy abajo, estoy en el suelo. Y entonces sí es un asunto en el que tenemos que empezar a trabajar como maestros para poderlo aterrizar en los alumnos. Sí, es el perfil básicamente. O sea, como ser humano, y tiene que ver mucho con estos perfiles que nos desarrollamos y con este ser que descubrimos que somos cuando somos adultos. Y es lo que menciono, muchas veces la escuela nos llevó a el clásico meme también del circulito y el cuadradito, de pensábamos en circulitos y nos formaron para que todos pensemos en cuadradito, y entonces ya que salimos al mundo real, queremos que todos piensen igual en cuadradito. Muchas veces no se nos... Lo mismo pasa con el dibujo, como para intentar aterrizar el tema en una idea básica. Muchos no dibujamos
muchos no dibujan porque en algún momento de su desarrollo compraron la idea de que no puedes dibujar y no dibujas bien y no sabes dibujar. O compraron la idea de que no eres creativo, porque creatividad es poder hacer una cosa como una escultura y un dibujo, cuando creatividad no es eso. Creatividad es poder crear cosas. Y es tan creativo alguien que dibuja como alguien que diseña todo un proyecto, ¿no? Pero entonces estos conceptos, el crear, el dibujar, el jugar, en algún momento nos dijeron que el adulto no los hace. Me pasa mucho, por ejemplo, con las películas y los cómics. Eres adulto y los adultos, ahorita ya como que se ha bajado un poco eso, ya hay libertad, pero hace unos años era, ¿a poco lees cómics? No manches, eso es de niños. Las historietas son de niños. Jugar videojuegos es de niños. Jugar videojuegos. Antes de que se me olvide, chicos, nos han dado like un exalumno del Tepeyac, Alec. Saludos, Alec Howland, hermano de Carlos Howland, que bien es conocido por Oscar. Yo conocí hasta el tío de Carlos Howland. fue mi compañero de salón en la prepa. Sí. El mundo es bien pequeño. Japaki, saludos Japaki, alumno del Tepeyac. Juan Alfonso, ahí sí no conozco a Juan Alfonso, alguien lo conoce, y a Lilian. Lilian, tienes toda la razón, no hay edad para los videojuegos. Saludos a Carmen, Miss Mari Carmen, mi voz, la jefa. Ella era la que recibía las quejas de, oye, otra vez Tamayo está haciendo ruido. Entramos a su salón, los alumnos estaban encima de la banca, estaban gritando todos, por favor dile algo. Y la verdad siempre me dio el beneficio de la duda, ¿no? Me mandaba a llamar así, ¿ahora qué hiciste? Y yo, pues es que hice un concurso. Y, ¿sabes? Por ejemplo, de repente les decía, esa también es muy buena, ¿no? Así de, ¿saben qué? Los que ganen van a tener un punto extra, los que no. Acababa el juego y venía la parte de Chabelo, que siempre me encanta. Así de, muy bien, chavos, ya se ganaron el punto extra. ¿Quieren el punto extra o el contenido de esta caja? Y oye, llevaban en una caja un papel escrito que no sé, decía cualquier cosa. Ahorita dime. Me acuerdo. ¿Es gamificación poner retos? Es que el punto de la gamificación, yo creo que podríamos definirlo ahí en 3 puntos, que sería, es una historia larga, donde el reto no puede ser nada más de una clase, sino que el reto tiene que llevar a otro reto, a otro reto, a otro reto. Tienes que ser posible crecer. Esa es esa parte muy importante de la gamificación que te digo. A mí me cuesta trabajo porque tienes que llevar un registro, que es lo que estos software que nos estaba contando Cristian hacen por ti. Tienes que tener la chance de subir de nivel, ya sea de novato a experimentado a máster, ¿no? Y por último, con cada subida de nivel tienes que ganar un perk o un badge, como le dicen en inglés, que sería un beneficio o una medalla como scout, que te permite hacer algo. Yo creo que con esas 3 cosas podría calificar como gamificación. Existe una historia. Creo que puedes gamificar hasta una clase. Es lo que le iba a decir. No necesariamente tienes que estar planeando una semana o un curso. Yo creo que tiene que ver en la forma en la que das el tema. Exacto. Lo que mencionábamos. Nosotros, por ejemplo, yo que me acordé de este chico Alec. Todavía le tocó en mi época en que yo llegaba y decía, ok chicos, tenemos este problema y este problema es de nivel noob. El que me lo resuelva primero tiene un punto extra. Órale, chavos. Y ahí sí, o llegaba, ¿saben qué? Tenemos este problema. Este problema es de nivel infierno o nivel Dios. De ahí fue de donde salió el sobrenombre que me dicen en la escuela, el Dios Mario. ¿Sí? ¡Oilo! ¡Oilo! ¡Es insoportable! El primero que me lo resuelva tiene 5 puntos extras. O sea, antes lo hacía así. Mente indomable. No sé por qué lo dejé de hacer, pero ahorita me acordé porque a Alec le tocó esa época. Yo creo que si ahí lo cierras. 5 puntos extra. No, ya
ya sabemos que ese es el nivel Dios Mario, ¿no? Pero yo creo que si ahí lo cierras con darle, o sea, por ejemplo, yo ahí diría, ya está el reto y ya está la historia. Ajá. O sea, la historia es, yo tengo que llegar a nivel Dios con el profe Mario. No tienes que narrar más, o sea, ya sabes, no tienes que ser humanito y generar todo nuestro, porque nosotros los de letras sí, ¿no? Ya sabes, o sea, vamos a crear todo un mundo y vamos a crear adjetivos, adverbios y todos esos personajes, clímax y demás. Pero en cuestión tecnológica, yo creo que tu reto está muy bueno. Si yo resuelvo el nivel Dios, me vas a dar un beneficio. O sea, me vas a dar una placa porque ya soy nivel Dios. Y por ende, quizá yo la próxima clase puedo, Generar el reto a ti. te puedo dar, ándale, te puedo dar el reto a ti. Ándale. O incluso, que es una muy usada por profesores, es como ya somos dos dioses, fíjense que aquí el dios Poseidón les va a dejar el reto nivel dios, mientras que yo me voy a encargar del noob. Ese nivel, o sea, ese sentir yo como alumno que subí de nivel porque gané 2 puntos de experiencia basados en mi reto anterior, yo creo que ya podría implementar un poquito más la parte de gamificación. Sí, Que como te que digo, como son esos decía 3 Aarón, puntos. exacto, Aarón iba justo a ese punto, ¿no? Ibas a comentar de una sesión. Sí, en algún momento yo creo que cuando tu maestro das el tema o le dices al alumno, mira, tú desarrolla un tema como tal y lo terminas cerrando nada más con un juego para corroborar que se aprendió, pues nada más es aprendizaje por juegos. Pero en el momento en el que toda tu sesión, todo tu escenario de aprendizaje lo llevaste a otra dimensión y estuviste jugando, desarrollando, inventando otros universos y de todos modos se lograron los aprendizajes, eso sí ya es utilizar la ludificación. Exacto, o sea, no necesitas hacerlo en un periodo de largo tiempo, lo puedes aterrizar a una sola sesión, bien planificada, bien implementada, en donde el crecimiento, como dice Tamayo, lo tengas a lo largo de la sesión. Actualmente en línea creo que se nos complicaría un poco más, porque Yo creo ir que aumentando no, los... Para una sola sesión, yo creería que sí, ¿no? Porque estar a subiendo lo como mejor, estos niveles no va a ser Yo tan le daría perceptible. 3. Yo le daría 3. 3 ahorita yo lo sesiones está estoy súper bien. pensando desde el punto de vista del maestro de matemáticas, de física, de química, que es más complicado porque el perfil, bueno, yo soy nerd. Yo soy nerd, mira, soy nerd. Yo Soy juego nerd, no es videojuegos, yo juego juegos de mesa, yo, o sea, soy Nerd. nerd. Soy... Ok. Soy de la generación X nerd de los 80 que nos perseguían. Ahora, ahora digo, no manches, o sea, yo quisiera ser nerd ahorita en prepa porque ahora los nerds no los persiguen, ¿no? Pero... ya puedo salir del closet, dice. Sí, no, siempre lo he dicho, o sea, siempre lo he dicho, siempre lo he defendido. Fui nerd. Pero ahorita que se me viene así a la mente con maestro de matemáticas, de física, o sea, de las ciencias exactas, a lo mejor retomar, porque estoy leyendo los comentarios acá de Facebook, retomar lo que decía las generaciones que le tocó a Alec, que le tocaron a otros atrás, donde era la carrilla de, es que eres rookie, es que eres noob, es que él hackeó, cosas así. No sé, meterlo y ya con las nuevas tecnologías que tenemos, empezar a crearlo. ¿Sí? Ahorita ya se me viene cómo hacerlo. Es que de hecho hasta usaste ahorita la terminología, o sea, el primer nivel es noob. Y tú entras, todos los alumnos entran como noobs, novatos, ¿no? Y de ahí te subes a Inge. Inge ya es medio, estoy usando el lenguaje de programación, ya sé hacer una álgebra. Y de ahí a hacker, y de ahí a Dios, o sea, y no tienes que subirle mucho, o sea, con 3, 4 niveles que manejes. Sí, o sea, y eso ya estaríamos hablando de una gamificación, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí, Sí, en mi opinión porque sí. Entonces, ahí entraría justamente la definición, lo que ya dijo Tamayo. Utilizar juegos, como dijo Aarón, es basado en juegos de tu temática, ya estás gamificando o ludificando el aprendizaje. ok, sí, porque digo, bueno, voy a tener que crear toda una historia de matemáticas o de cálculo, lo que sea, así como que te quedas chale.
Pero te Creo digo, que ahí podemos, o sea, ahí podemos ayudarnos unos con los otros. Que regreso al proyecto del viaje a Marte. O sea, la historia va a caer en los de letras, porque mira, ya sabes, ¿no? O sea, si tú eres nerd, bueno, yo soy hippie. No, yo soy hippie, me gusta crear universos alternos, me gusta visitar otras tierras, me gusta hablar del unicornio y sus poderes mágicos, lo que sea. Entonces, el déjanos, problema, Oscar, déjanos es a que tú nosotros. eres hippie boomer. Soy de los primeros hippies del universo. Entonces déjanos a nosotros crear el universo, ¿no? Y crear la historia. Pero tu aportación como profe de mate va a ser que les des esos puntos de experiencia que van a tener impacto en la historia que compartimos todos. Porque, por ejemplo, en la historia del viaje a Marte, a mí como profesor de inglés me importa mucho la bitácora de viaje, que como les había comentado la estamos conectando con el viaje del Mayflower. Entonces yo lo que voy a hacer es un paralelo. Si en el viaje del Mayflower que estamos leyendo alguien se cayó del barco, yo les voy a pedir que en su bitácora de vuelo digan, hoy alguien se salió de la nave. Y a la siguiente semana, cuando se rompe la viga del barco del Mayflower y lo tienen que arreglar, en su bitácora de vuelo tienen que poner en inglés, no, pues hoy se nos fregó la maquinaria 333 y yo con eso les voy a ir dando puntos. Tú de tu lado tienes la gran ventaja de decir, chavos, no vamos a llegar a Marte si no saben sumar. O sea, neta, esto es Si urgente. no me sabe, si no me saben diseñar el cohete. No, o sea, espérate, exacto, no llegues a tanto, con que te puedan resolver con que sepan despejar de entrada, ¿no? Entonces, los noobs van a ganar estos puntos, van a ir subiendo y todos vamos a ir sumando al mismo juego. Como igual lo hacemos cuando planeamos un proyecto, porque hacemos lo mismo, nos juntan a todos los profesores en un salón, la directora llega y te dice, hora de planear. Entonces aquí el punto nada más es planear un juego en el que vayas subiendo y que al final del periodo, en vez de que yo te diga, qué bueno que entregaste un ensayo y entregaste tu portafolio de ejercicios de álgebra y felicidades porque en arte hiciste un dibujito muy padre y todo está conectado, que yo te pueda decir, chavo, llegaste a Marte. Felicidades, mira, aquí te vamos a dar una carta que trae el logo de la NASA que dice, congratulations, llegaste a Marte, juntaste 60 millones de kilómetros, que será la distancia menor posible entre Marte y la Tierra en algún momento, los juntaste, tú ya llegaste y terminaremos el juego y habrá quienes no lleguen y sientan frustración y está bien y habrá los que junten más kilómetros y digan, no manches, profe, yo hubiera podido llegar a Júpiter. Perfecto, tú eres nivel experto, no hay bronca. Pero creo que eso engancha un poco más al alumno, engancha un poco más al profesor y nos va a dar el chance de que pues, tenga un propósito el yo aprenderla o resolver el ejercicio o escribir el ensayo o resolver el redox en química o entregar habíamos metido hasta el profe de educación física. ¿Qué tipo de ejercicios podrías hacer para estar adentro de la nave, ¿no? O qué rutinas de ejercicio vas a tener. Entonces todo eso va teniendo un poco más de sentido. Sí, se van encajando todos los puntos. Me gusta cómo hemos empezado desde la presentación de la ludificación como algo inalcanzable, pudiera ser, como, no manches, tengo que inventarme toda una historia y crear personajes y hacer todo, pues no paso, a aterrizarlo a estos puntos básicos en donde es generar una historia, no historia, como una situación didáctica, que tenga un ambiente, que tenga niveles como de desafíos, retos y recompensas al llegar a ese nivel. O sea, aterrizándolo a algo así, ya es algo, creo que puede verse como algo más accesible para todos y no como algo a lo que no puedo llegar y a lo que mi perfil no me haría acercarme, ¿no? Como dice Mario, ya se me vienen a la mente y yo creo que justo la idea de la plática es esta, ¿no? Que si lo estoy viendo, de repente diga, oye, pues si yo estoy dando física y la parte humana no me viene, ¿cómo lo puedo aterrizar? Y justamente a estos ejercicios de proyectos y de desafíos y de ahora eres noob y ahora eres intermedio y ahora eres Dios, ya es gamificación. Y el otro punto que me encanta rescatar es, como dice Tamayo, pensar siempre que somos un equipo. Como profesores no tenemos que tener miedo a acercarse a los que tienen estas habilidades más desarrolladas para que nos apoyemos y desarrollemos el proyecto todos juntos. Y en un mundo utópico, excelso, mágico, sería hasta como ni siquiera dentro de los mismos planteles. Imagínate que el proyecto se una, el proyecto a Marte con el proyecto a Marte de otro plantel. ¡Oh! Eso estuvo No muy empieces, bueno. Cristian, no empieces.
Yo invito cordialmente al ITJ. Yo sé que me van a odiar, yo sé que algunos directivos van a decir con Tamayo nada, pero por favor, os estaría de lujo con los Tepeyacs, con todos. Y básicamente ahorita que estamos en esta dinámica de pandemia y de aprendizaje en casa y que estamos intercomunicados y nuestras clases no son en un espacio físico, no estamos encerrados en el espacio físico, puede darse una sesión en donde estemos de diferentes lugares con diferentes personajes hablando de la misma dinámica. O sea, eso ya es así como el sueño guajiro, como dice Tamayo, de los hippies locos, de los unicornios. ¿Qué se fuman los de humanidades? Ya díganos la verdad. ¿Qué pasa, humanidades? ¿Qué hacen? ¿Qué fue lo que dijo el maestro de educación física cuando empezamos a hablar lo de la misión a Marte? Eso mismo. Literal. ¿Qué se fumaron? ¿Qué nos estamos fumando? Nada, simplemente Estamos locos. estamos locos. No, sí están locos. ¿Dónde queda mi PowerPoint? En todo esto. Entonces No, mi acuérdate PowerPoint. que ayer critiqué los maestros de PowerPointitis aguda cónica. ¿Dónde No, y queda justo- mi quiz? A ver, ¿Dónde estaba- ¿En qué momento dejo tarea? A mí explíquenme eso. a ver, espera. Justo estaba ¿Dónde hablando queda con mi novia de- 25 minutos pasando lista? ¿Qué onda? Justo estaba hablando con mi novia de algo parecido, ¿no? Esta situación, este paradigma que se nos está presentando, este evento coyuntural que fue la pandemia y hay un antes y un después, maneja estas habilidades que vamos a tener que estar desarrollando. Antes bastaba con que uno pudiera hacer una presentación de PowerPoint y la pudiera leer y explicar. Ahora, si haces una sesión con una presentación solo de PowerPoint, estás perdiendo algo porque, pues, o sea, ya no hay más que ahí. Y justamente le decía que en la actualidad los profesores estamos evolucionando a streamers. O sea, Yes. bien, Ayer lo decía Mario. ajá, tienes que aprender a enganchar desde estar teniendo a alguien que está viéndote en la pantalla. Y es también una lucha con mucho profesor tradicionalista, ¿no? Porque recuerdo que en algún momento me dieron la oportunidad de presentar ideas de una clase de historia ante un grupo de profesores y una de las Sí, respuestas clásicas era, es que yo soy profesor, no payaso. Entonces yo no tengo por qué vestirme de payaso y hacer chistes para que los chicos les llame la atención mi sesión. Ellos tienen que tener el gusto por aprender lo que yo les estoy diciendo porque mi materia es importante. Entonces, creo que va a ser difícil que una manera de pensar así en donde el profesor no es un payaso que tiene que entretener, y no es que lo seamos, pero tenemos que pensar que hay que ser youtubers ahorita, por utilizar un mejor término. Es válido, pero no es lo suficiente, ¿no? Digo, sí es válido el discurso de este maestro cuando diga, mira, es que a veces no, el conocimiento no siempre es juego, ¿sí? Tendrá que llegar el momento en el que haya un gusto por el mero conocimiento, sin que haya un intermediario. Pero lo acabas de decir muy bien. Ahorita estamos en un proceso coyuntural, donde no estamos viviendo la otra etapa, donde sí podíamos tener este gusto por conocer sin que hubiera un intermediario lúdico. Ahorita sí tenemos que atrapar la atención del chavo y, ok, para atrapar la atención del chavo basta con el carisma del maestro. Eso muchos mira, Tamayo le hace, fíjate lo que ocurrió con Tamayo, dije carisma, Tamayo de inmediato, rostro 3/4. La Ojo. Money Maker. Así Tú es. tienes personalidad. Entonces, eso lo podemos hacer rápido. Eso creo que sí, no hay tanta bronca. El reto viene en lo siguiente: ¿cómo mantienes la atención los siguientes 40 minutos o el resto de las 90 horas que te va a durar tu ciclo escolar? Y sí tienes que crear un escenario alterno a, que es donde entra muy bien esta parte que has mencionado. Sí, fíjense, yo sí les puedo comentar cómo yo boicoteé esta parte de la gamificación en mi Boicot. Oye, dice el maestro Fernando Quiroga que él mejor dicta y ahí muere. Y te manda saludos, que obviamente le estás No. hablando a él, que aprendió parte, que además aprendió de su máster Aarón Flores, dice el maestro Fíjate, Fernando te la, Quiroga.
Se la podemos matar a Fernando Quiroga. No voy a dictar. Solamente, chavos, copien. ¡Ah! Ahí está la presentación. ¿Para qué me Está en canso? PowerPoint, se las paso por el USB. Oye, y con la Sí. tecnología nueva ya no necesitas dictar, le pones que lo lea la computadora incluso. El bot de Así Discord de es. Mario. Tú escoge, hombre o No, mujer. ¿Qué quieres Ajá. no. que dicte? Todavía algo pro. Yo lo vi con un alumno de universidad. Yo les enseñé a los de la universidad a utilizar Google Docs. Y les dije, miren, tienen esta función para que ustedes le dicten al Docs, y te escriba. Me caché este chavo dictándole y haciendo un escrito. Y me quedé pensando así como que, a ver, o sea, ¿te cuesta trabajo pasar de aquí al teclado? Sí, profesor. ¿Se te facilita hablarlo? Sí, para mí es muy fácil. Perfecto, palomita. O sea, Además, así practica su dicción así. y Así es su... que si está demostrando el conocimiento y Sí, además está estructurando de manera lógica sus pensamientos, que es lo que uno quisiera calificar en un escrito, adelante. ¿Para qué tienes que no hay escribirlo? una forma. O sea, yo la matemática, yo siempre les he enseñado, no hay una forma. Hay muchas formas de llegar a un resultado. Sí, yo por Más que no ejemplo me con el digan que 2 Siri. más 2 es igual a 5. Eso sí es lo que no acepto. Los de humanidades te Y podemos podría explicar por probarse qué sí. Estás en la matemáticamente, ¿eh? práctica sexual, pero sí, ¿no? Luego, Este, luego, luego, luego ahora, brincaron todos los de humanidades así de, ¿cómo no? Permíteme, te explicamos. No. Los únicos que tienen permitido decirme que 2 más 2 es igual a 5 son los de contabilidad. ¡Ah! Son los únicos. Porque gracias a ellos no pago casi mucho impuesto. Pero todos los demás, 2 más 2 es igual a 4 y se acabó. Bien bajado ese balón. Área 3. Les quiero contar, invitamos hoy a una profesora que digo, la invitamos por el Facebook, la verdad, pero les quiero platicar de un proyecto que desarrolló, que cuando yo llegué a esta escuela me platicaron y que yo dije, eso, así, eso es lo que yo quiero hacer. Y les los voy a platicar así rápido, resumido. Resulta que los alumnos se vieron ante la circunstancia de llegar a la escuela. Si me equivoco, me corrigen por favor los que tienen más experiencia porque la voy a narrar como yo me acuerdo. Y se encontraron con un cuerpo, ¿no? Con un cuerpo tirado creo que en el patio de educación física o por ahí, para la zona de la cancha de básquetbol. ¿no? Entonces se encuentran los alumnos Ya me acuerdo. con un cuerpo ahí tirado y la primera tarea era pues recolectar evidencia, ¿no? Entonces empiezan a recolectar evidencia, la empiezan a analizar para determinar qué fue lo que llevó a que este individuo que tenía nombre, tenía cartera, tenía todo ahí hecho para Teléfono. teléfono, tenía todo. Esto del teléfono es importante porque imagínate lo que la profesora planeó, al grado que llegó, que cuando la gente marcaba ese teléfono, o sea, cuando los alumnos marcaban ese teléfono, ya tenía a su compinche del otro lado listo para contestar y decir qué pasó con mi esposo, ¿no? O sea, cuéntenme, ¿qué está pasando? Dejó muestras, creo que había buscado guano, pero no encontró guano o era muy peligroso para la situación de la peligroso. escuela. Era peligroso. Ya era too much para el la experto escuela. de la escuela en biología y ecología determinó que no Too much, era espérate, no hay que seguro llevarlo a para tanto. manejar. Entonces, con popis de perro creo que llevaron a cabo el experimento y gallina. todo, de gallina. Entonces gallina. imagínate todo el juego que planea en el que el alumno, como lo decía yo ayer, o sea, cuando el alumno empieza a dudar de su realidad, cuando empieza a dudar y decir, creo que sí hay un muerto en la escuela y creo que yo tengo que averiguar de qué se murió o repruebo, ya estás haciendo bien esto. Entonces, a lo largo de la historia, pues tenía nombre, obviamente el señor al ver la identificación, no sé, Pepito Flores, pues la historia de Pepito Flores resulta que encuentran de qué trabaja, qué hacía, empiezan a hacer estas conexiones de entonces quizá pasó esto otro, llevan las muestras al laboratorio de la escuela, porque obviamente la escuela es un CSI, ¿no? Entonces en sus microscopios analizan células, analizan que si pH, no sé qué tanto analizaron, pero al final del juego logran llegar a la conclusión de por qué el individuo falleció y entregar un reporte y decir, profesora, este es mi resultado. Eso
Eso es un muy buen ejemplo de casi gamificación, porque yo ahí le habría agregado que con cada reto pues, subiera de nivel, etcétera, etcétera, pero no hay que llegar a gamificación, como bien decía Aaron, como bien decían ustedes, Mario, Cristian. El aprendizaje basado en algo lúdico, en el aprendizaje basado en juegos, ese fue un excelente juego, un excelente proyecto y me encantaría replicarlo. Y replicarlo, imagínate meter a comunicación, meter español e inglés, que hagan la noticia, que vayan y tomen la foto y la publiquen en el blog de la escuela, a hablar con los de educación física y que nos expliquen si las rodillas del tipo se veía que hacía mucho esfuerzo o no. O sea, todos nos podemos sumar a ese tipo de juegos que van a dar mucho más que, como dice el profesor Quiroga, pues nada más dictar en el salón, con todo respeto. Saludos, doctor, maestro Quiroga, saludos, gracias por estar aquí. Aterrizando la actividad de la profesora a las materias en las que estaban involucradas, fue justo ese momento en el que la SEP sugirió que tenía que haber talleres en ciertos espacios para los chicos, una vez que terminaba, creo que el periodo del ciclo escolar completo, ¿no? Y tenían unas últimas semanas, las cuales iban a ser de taller. Y ahí estaban sumados taller de matemáticas, de química y de español, tengo entendido. La historia era que los chicos descubrieran que este personaje era un espeleólogo, que había muerto por haber entrado a una cueva, que se había intoxicado con guano y que por eso había quedado en su campamento. Pero nada de eso se les dijo. O sea, como dice Tamayo, se les presentó la escena del crimen y al puro estilo de serie de CSI, Sherlock Holmes o algo así, ellos tenían que empezar a analizar toda la situación para que resolvieran eso. Y las pistas se les iban entregando este era su cuaderno de trabajo, este era su teléfono, estos son los números a los que marcaba más. Y entonces así lo fueron aterrizando. No recuerdo bien si sí lograron llegar ellos solos a la explicación final. El profe siempre dando un empujoncito, ¿no? El profe está ahí para eso, para decirle... Que es lo que decíamos, es el guía del dungeon, es el guía, porque básicamente eso somos, ¿no? Guías de la educación. Entonces, al final desarrollan todo este concepto y como dices, estaría interesante replicarlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos en este mundo pandémico donde yo escuché que Zoom es un cementerio? ¿Cómo lo ves? ¿Qué acabo de escuchar, Cristian? El meme de Zoom. ¿Sabías que el Zoom en donde estás tomando clase era un cementerio de indios? Ese meme estuvo buenísimo, el de transportar la escuela física a la virtual. Ahora, la niña del baño en Zoom. Como lo intenté bajar ahorita, estamos utilizando Netflix. No sé si han visto la serie de O.J. Simpson, el Crímenes Americanos, y entonces esto relacionado con la historia. En la serie de Crímenes Americanos, el caso de O.J. Simpson, en el episodio 1, se ve que tienes que descubrir si O.J. fue culpable o no. ¿Cómo lo aterrizo? Chicos, pongan en la sesión de Classroom, porque tenemos en la escuela sesiones de videoconferencia y sesiones donde tienen que hacer como trabajo en Classroom. Entonces les digo, en la sesión de Classroom, prendan Netflix, busquen O.J. Simpson, vean el capítulo 1, anoten en una libreta, ahorita ustedes son investigadores, y anoten todas las pistas y todas las evidencias para decirme y argumentarme si ustedes consideran, en base a las evidencias que me pongan, si O.J. Simpson es culpable o inocente del asesinato que se le imputa. Y entonces, lo interesante es cómo vas a transformar estos elementos de soy un investigador a soy un historiador. Los elementos van a ser fuentes directas, fuentes indirectas, fuentes primarias, fuentes secundarias, vamos a tener personajes, actores individuales, actores colectivos, tiempo sincrónico, tiempo diacrónico, todos estos conceptos de historia, en un principio ellos los van a estar anotando sin saberlos y conforme sea la clase les vas a decir, bueno, eso que estás diciendo es un ejemplo de cómo es el tiempo sincrónico y el tiempo diacrónico. Esa evidencia que me dijiste es una fuente primaria por esto, es una fuente directa por esto. Y entonces ahí ya estás intentando hacer algo parecido, pero desde la versión digital. Y ya es todo otro aspecto y otro mundo, ¿no? Le decía a Tamayo que me encantaría poder utilizar la sesión de Avatar, el último maestro aire, y sus continuaciones
para dar una clase de sociología e historia, ¿no? De cómo funciona la sociedad, de cómo es la economía, de cómo hemos estado evolucionando, de todo el pensamiento, el capital, la historia. Esa serie te presenta los elementos para que conforme capítulo a capítulo los vayas explicando. Y cómo la Nación del Fuego llegó y creó la guerra. Cambia la historia. El Señor del Fuego, Sai, dice que los maestros aire, el ejército de los maestros aire atacaron y se defendieron cuando sabes que son monjes budistas, ¿no? Mis amigos son bien nerds, ¿eh? Yo me perdí. Me perdí en O.J. Simpson, dije, eso me gustó. Y ya de repente escuché que los caballeros aire y que los caballeros agua. Pero, por ejemplo, aterrizarlo a lo de O.J. Simpson, creo que puede ser una bonita dinámica y han respondido hasta este momento bien. Espero que les siga llamando la atención porque a la hora en que tenemos la sesión es, ¿qué evidencias conseguiste? Pues resulta que es esto. Veamos, ¿esa evidencia puedes argumentar que por eso es culpable o solo es una evidencia que lo termina siendo subjetivo? Es que huyó, pero el huir no lo dice que es culpable. ¿Dónde está la evidencia? Y así vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? Fíjate, esa idea que tú acabas de mencionar, la verdad yo te la voy a robar ahorita para secundaria de octavo. Y precisamente te la voy a robar porque los temas que nos está pidiendo la SEP es precisamente el uso de fuentes históricas. ¿Sí? Exacto. Y entonces dije, wow, de ahí lo voy a atrapar. Seguramente yo lo voy a, como además el tema que tengo que desarrollar es indigenismo, hablar indígenas, voy a tomar el caso de esta ¿cómo se llama? La mujer que ganó el Oscar, Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. Así es. Y entonces sobre eso construir algo, pedirles fuentes. Ahorita voy a empezar a rescatar esto, pero está muy padre esa idea. Sí, y hay que tomar en cuenta el hecho de que somos afortunados, ¿no? Porque yo sé que ahorita quizá algunos profesores que escuchan este video van a decir, ay, pues sí, pues Netflix, o ay, pues sí, pues los mandas a ver videos. Sí, o sea, hay muchas cosas que puedes encontrar gratis en YouTube, hay muchas cosas que incluso, por ejemplo, el prof. Cristian me enseñó su Classroom y decía, ¿no? Si no tienes acceso a Netflix, avísame y yo te consigo el capítulo para que lo puedas ver, ¿no? Y te lo voy a hacer disponible. Tampoco vamos a caer en esta parte de que es excesivamente clasista o privilegiado, ¿no? El curso. Como bien dices, Aarón, es cuestión de adaptar y decir, mira, ese es el guiño, chiste, guiño, ¿no? Voy a robar esta gratis, idea. guiño, guiño. Es para uso educativo. Yo siempre me voy a defender con eso. Guiño, Oiga, guiño, que gratis, va a llegar el guiño, FBI, guiño. que por qué tiene este material, profe Tamayo, uso educativo. No, por eso en el Classroom se pone guiño, guiño, gratis. Sí, no, se pone el nombre verdadero. Ahorita acabo de llegar a hace unos días con un compañero maestro, Alberto Nahual, igual y chance ve que me etiquetaste. Él es profesor de primaria baja, inglés en escuela pública. Y entonces estábamos viendo que quería explicarle cómo funciona bien el Classroom, Documents y todas estas cosas, pero al final es algo en donde desde mi privilegio de profesor de educación, bachillerato en una escuela privada, tengo acceso a poder exigir. Y manejando. Ellos, por ejemplo, aterrizamos y me decía, es que acabo de ver algo que son aulas virtuales. Me gustaría implementar eso de las aulas virtuales. ¿Por qué? Porque ahí no está seguro si los chicos van a tener acceso ni siquiera a una computadora. Es lo más cercano que pueden tener es su teléfono y el WhatsApp. ¿Y cómo le haces para una clase a chicos de primero a cuarto de primaria, en donde tienes que mandarles la información a los papás, pero que los papás se lo enseñen al niño y al niño le llame la atención? Es esta cosa como de aula virtual en donde utilizan los iconitos de la aplicación de Snapchat, donde creabas tu personaje, en Documents, no, en Slides, dibujas un salón y pones hipervínculos y lo que generas es un PDF con hipervínculos a páginas y a videos para que los papás le enseñen el videíto al niño, el PDF al niño y digan, mira, acá está tu maestro y dice que veas en este dibujito el cuento de Caperucita y le dan clic y se abre el video de YouTube, pero todo tienes que ver cómo lo aterrizo a un formato que sea de muy fácil acceso. Eso es como
me puso los pies en la tierra, ¿no? Es la complicación, porque yo siempre he dado clases en escuelas privadas y entonces he desarrollado y pensado estrategias y cosas teniendo en cuenta que Estando en tu público. Exacto, mis alumnos tienen el nivel y las cosas adquisitivas para poder explotarlas. Y no me he visto nunca en este paradigma de, oye, a duras penas va a poder tener una libreta. O sea, idea una estrategia para que este chico, que además saliendo de tu clase tiene que ir a trabajar para poder estar ayudando económicamente a su familia, se enganche. Y creo que es algo que desde mi privilegio no me he enfrentado, y admiro un montón a todos los profesores que están justamente en esa disyuntiva. Y que pueden usar un poco la ludificación también al final del día, o sea, que es el aprovechar un poquito, el generar un reto, el generar una historia para enganchar a estos alumnos que quizás sea un poco más difícil enganchar todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte de la escuela, que el otro día leía una profesora que se hizo viral, ¿no? Porque hablaba de que pidiéndole a la SEP que cancelara el año, y explicaba cómo la escuela físicamente como lugar era un espacio de realidad virtual, un espacio donde el alumno huía un poquito de su realidad para vivir en otra. Pues bueno, la gamificación en sí o el aprendizaje con base en juegos resuelve un poquito esa parte, porque lo estoy sacando un tantito de su realidad para poderlo involucrar en un juego, en una actividad lúdica que lo enganche quizás más fácilmente, a pesar de que quizás no estoy usando Classroom, ni Classcraft, ni Internet, ni nada. O sea, igual estoy usando un papelito con una tablita donde diga cuántas estrellitas llevan. El punto es el concepto, no necesariamente la herramienta. Así es, fíjate, yo estaba pensando un poquito también en esta situación, ¿no? A veces creemos que esto de gamificar la educación tiene que ver precisamente con crear un escenario virtual con todas estas aplicaciones que se han mencionado. Y obviamente no. Vamos a decir que ahorita es un espacio privilegiado de Cristian, porque ha desarrollado todos estos elementos y se ha permitido todos estos juegos de roles. Pero crear un mundo virtual tú mismo con ciertas características, creo yo, no es tan difícil. Lo único que se requiere es la imaginación y la iniciativa del maestro, ¿sí? Yo les mencionaba que hace el año pasado, precisamente, el año antepasado, para no ir tan lejos, yo boicoteé uno de estos programas Cuéntame. surgió en mi propia clase de manera accidentada, ¿sí? De repente, yo doy clase de historia, entonces de repente a mí me gusta explicar los temas, pero utilizo a los alumnos como personajes, ¿sí? Entonces, a ver, chavos, vamos a hablar de la creación del reino de España. Y tú eres Isabel, y tú eres Fernando, ¿sí? Y tú vas a ser Juana la Loca, y tú eres Felipe el Hermoso, y tú eres Carlos V, y ahí me chuto toda la genealogía, ¿no? Y entonces yo en una clase simplemente voy planteando los escenarios y los chamacos van enriqueciendo con actuaciones. Reality show, está buenísimo. Y obviamente los alumnos que están enfrente son público y a veces participan, crean este otro mismo ambiente. Me funcionó bien como dos semanas, iba bien el asunto, pero ya después me dio flojera. Honestidad de los profesores, pasa. Somos humanos. Porque no nada más es la parte de la planeación y el diseño de la clase. Ahora viene la planeación de la evaluación y la forma de, porque también tiene que cambiar esa otra parte. Sí. Vienen muy ligadas. Pero les digo que yo lo boicoteé, porque de repente tenía un alumno que es de estos granitos en la espalda que cómo molestan. Iba a decir en otro lugar, pero no, es en la espalda. En la espalda está perfecto. Las canas. Cada una tiene nombre. Cada una tiene nombre. Así es. Pero de repente, este niño Flavio Angulo, no voy a decir su nombre para que no se enoje Flavio, pero él sabe que lo quiero, entonces es otra onda, ¿no? Yo soy muy llevado con ellos en ese sentido, entonces ellos entienden ese humor. Pero de repente Flavio me dice, oye, prof, yo ya investigué ahora todo sobre este personaje y ahora yo quiero plantear el escenario.
Pues le digo, vas, chútatelo, rífatelo. Y se puso a diseñar en la clase, la planteó de esa manera, llevó a los chamacos en el asunto de ahora Gregorio Rasputín, ¿sí? Y obviamente, pues él quería ser Rasputín, ¿sí? Este, y entonces me gustó mucho esa parte, le digo, está perfecto. A la siguiente clase, otro chavo tomó la iniciativa. Y es ahí donde ya me dio flojera. Ya, y prof, vamos a seguir. No, hijo, ahora vamos a hacer de esta otra cosa. Ahora les dicto, hoy les voy a dictar. Hoy me acordé Te de paso tu PowerPoint. Hoy dicto, mañana me toca PowerPoint. Y Película. Pasado mañana, no, yo le llamo documental con guión. Órale. Y pero es padre, ¿no? Simplemente era para ejemplificar esta idea. No necesariamente tenemos que ser estos maestros sumamente diestros en la computadora, en la programación. Lo puedes hacer de manera cotidiana. Simplemente se trata de empezar a escarbar ahí en la imaginación, que otra vez lo mencionamos, el maestro de determinada edad, tenemos dormido a veces ese chip, porque nos acostumbramos de una manera muy lineal a desarrollar ciertos conceptos. Todavía viene esto otro, ¿no? Todavía estamos casados en la importancia de los contenidos temáticos. Y nos cuesta mucho simplemente dar el salto a los aprendizajes esperados. Desde allí tenemos ese gran problema. Sí. Queremos todavía que el alumno se convierta en una enciclopedia humana. Bueno, yo voy a decir el punto de vista del área exacta. En prepa, sí, por ejemplo, sí, yo he tratado de dar ese salto a los aprendizajes esperados, pero lo que bloquea ese salto es que todavía las universidades no evalúa los aprendizajes esperados. Entonces, cuando el chico no logra el puntaje, llega contigo el papá y dice, fallaste. O sea, y te quedas así como que chales, o sea, yo le estoy tratando de enseñarle cosas que van a trascender más que un puntaje, pero la universidad, para poderlo aceptar o darle la beca, por ejemplo, en nuestros casos que somos profesores de escuelas privadas, buscan becas, entonces la universidad les pide un puntaje mínimo para dar esa beca. Entonces es ahí cuando, por ejemplo, en mi caso sí choca y digo, híjole, ¿cómo hago para que tenga ese puntaje y todavía tenga esos aprendizajes esperados? Entonces te quedas pensando y dices, es mucha chamba. Mejor me voy al puntaje. Es la parte más fácil porque, o sea, realmente la matemática para ese objetivo es lo más fácil del mundo. Así es. Es lo más fácil del mundo. Entonces, creo que es ahí cuando tienes que romper ese zona de confort y decir, ok, tengo que volverme a sentar y decir, ¿cómo voy a romper ese paradigma, brincarme los aprendizajes esperados, pero sin dejar a un lado la habilidad para que logre ese puntaje? El maestro Fernando Quiroga nos comparte que dice, todo hay que compartirlo con acceso a ellos, hablando de las aulas virtuales. En las aulas virtuales compartimos el video descargado, compartimos emoticones de videojuegos a los cuales ellos acceden al entregar una tarea. Los conocimientos que se están compartiendo en este momento buscan atender su entorno, pero con el acceso que tienen y sus medios. Se usan ejemplos como argumentar cómo estás viviendo la pandemia en casa, ¿no? Por medio de una grabación con su celular. En fin, es muy interesante hacer uso de todo lo que hoy tenemos para hacer de nuestra clase algo innovador, atractivo y lúdico. Y dice, nosotros vemos los aprendizajes esperados, pero ahora hay que ver de esos cuáles son los más importantes y se tiene que articular con el Aprende en Casa 2, que es lo que está llevando el gobierno en este momento. Exacto. Pues, ¿qué nos llevamos hoy con la ludificación y gamificación? ¿Por dónde nos despedimos primero? Cristian. Ok. El experto. Pues no, pero la idea básica, ¿no? Creo que, como lo había resumido la vez anterior, empezamos de algo complicado y difícil, se escuchaba como inalcanzable,
entendimos los dos conceptos de ludificación y aprendizaje basado en juegos, y creo que llegamos a una idea en donde podemos aterrizar esto a que la ludificación es simplemente, como dijo Aarón, crear un ambiente de aprendizaje. Entonces no estamos encontrando el hilo negro de la educación, simplemente es como un nuevo nombre a una temática que ya de por sí en los cursos de docencia se nos da, ¿no? Crea ambientes de aprendizaje. Estos ambientes de aprendizaje, agrégales recompensas y retos, y básicamente estás creando un ambiente de ludificación y gamificación. Creo que eso es lo que rescato de todo esto. Aprendamos poco a poco a ir utilizando diferentes juegos y diferentes dinámicas para ir haciendo un poco más dinámica nuestras sesiones. Creo que sería ahí lo que se me queda. Master Aarón. Otra vez, en este nuevo enfoque que le han dado a la educación, que el aprendizaje es lo más importante, normalmente nos habíamos enfocado en la enseñanza, en el maestro y en el cómo impartía él una clase y en el cómo él se convertía en el espectáculo de la clase. Y ahora, yo creo que ya de tener unos 10, 15 años, que de repente descubrimos que lo que era importante era el alumno. Entonces, así es. Entonces creo que ahora estamos más enfocados en el aprendizaje, lo que adquiere el otro, no lo que dice uno. Y estas metodologías de las que nos ha mencionado Cristian, creo que hoy se llevó la sesión, ¿sí? Sobre cómo primero poder diferenciar en un aprendizaje basado en juegos. Y tal vez empezar por ahí, empezar a volver ya nada más llamativo, sino además entretenido el aprender. Podemos iniciar por ahí. Y más adelante, dar el siguiente paso, ¿sí? Empezar ahora sí a crear estos escenarios, porque me imagino que hay profesores que nos están viendo, que ahorita están diciendo, es que lo que yo escuché se me hace como inalcanzable. No, vamos a iniciar de a poquito, continúa con tu clase, remátala con una actividad lúdica donde retomes tus contenidos, aviéntate 2, 3 meses con ella, y poco a poco, en algún momento, en algunas sesiones aquí, se van a ir dando algunos tips, ¿sí? Hoy Cristian nos presentó todo un mundo virtual bastante padre. Vamos a pensar que esa es la meta, pero hace falta un camino que podemos estar siguiendo, así, y creo que eso lo podemos lograr juntos, ¿sí? Creo que se trata mucho de simplemente cambiar un poquito la forma de pensar. El no decir es más trabajo, el decir es algo que me va a enriquecer a mí y va a enriquecer mi profesión. Y yo con eso termino. Gracias, Aarón. Master, Dios. Así, Deus. Deus Marius. Ok, con lo que me quedo es que creo que a veces el atreverte es el primer paso importante. Hay que recordar que a lo mejor el alumno siempre te va a criticar el alumno, siempre te va a criticar, pero lo más importante es que uno se atreva a dar ese paso y decir, lo tengo que hacer porque yo sé que le va a funcionar a él. Punto final. Es que ya lo demás lo dijeron tanto Cristian como Aarón, o sea... No, y en lenguaje binario es así de claro. Y es así de claro. Pero Gracias, eso sí, a a mí sí me gustaría a mí lo que me gustó mucho fue esa parte del cómo, ¿sí? Como les acabo de decir, los cursos de capacitación del docente, te metes al webinar, o sea, todas las webinarios que me han invitado, yo he dicho, no, yo no quiero entrar. No es en serio. ¿Y por qué? Porque ya estoy, como les digo, 13 años, no, 17 años de lo mismo. Me voy a bajar la edad. No, 17 años, sí. 2003, fue 2003 cuando fue mi primera clase, que todavía me acuerdo.
bien, pero digo, ya bájenle al qué y al por qué, ya aterricen los cómo. Los cómo creo que es lo más importante en la educación. Es por eso que cuando vas a una empresa y dices, ok, necesito capacitadores, no traigas maestros. Así lo dicen las empresas, ¿eh? Somos bien Con choreros. eso quedo. Gracias, mi querido Mario. Gracias. No, realmente les agradezco que hayan llegado hoy para probar el micrófono, porque creo que el objetivo Esa era principal la era intención, probar el básicamente. Esa era la micrófono, que sí intención. funciona, que nos podemos dar cuenta de que ya ahora sí ya funciona. Entonces me da mucho gusto porque ya a partir de aquí el cielo es el límite. Agradezco al profe Aarón que nos haya brindado desde la idea, el espacio y las ganas de hacerlo. Gracias a Cristian que me dijo que tenía mucho miedo de hablar en público porque no le gustaba y mira qué bien le salió. Realmente nos dio puro tip buenazo. Se No, no, llevó no. el show, se llevó No el seas show. mentiroso, Cristian, en Se lo serio. llevó, se lo llevó. Mira, voy a volver a ver y voy a contar todos los minutos que hablaste. Pues es que tenía mucho que decir, se llevó el show, era el que más información tenía al Ay, sí, respecto. tengo miedo. No, bueno, no miedo, incomodidad, incomodidad. No, ya sabes por qué. Luego Bueno, Mario se burla. Luego Mario Creo está que, dando lata. no, y yo creo que no como soy que se bully, notaba al soy principio, ¿no, burly. Oscar? Yo lo que hago es burly. Se te quitó de lujo. ¿De qué te dije? ¿Qué O te sea, dije? Vamos a estar dos ahí viendo, Mario. De que diga, Cristian, no pasa nada. sí, o sea, No, en un principio creo que me cuesta trabajo empezar a hablar porque me intimida la difusión, ¿no? O sea, que esto sea como, masivo. no somos solo nosotros cuatro. Una plática de Zoom con solo nosotros cuatro, me desenvuelvo sin problemas, pero cuando considero que esto va como a más media, ahí es cuando como que tener eso en mente me intimida y cuando empezamos la sesión, por eso estaba como calladito y así, pero se me va, lo olvidé y por eso pude hablar. Pues espero que ya se te olvide siempre y nos acompañes a muchas más. Gracias a Deus Mario y gracias a todos los que pues ya nos estuvieron aquí checando y dejando comentarios, a Fernando, a Lilian, a Miss Mari Carmen, a Axel, Japaki, a Japaki, a Alec, dije Axel, perdón, a Alec y a todos los que nos dejaron comentarios ahí, la neta, ahí se va a subir esto y lo pueden ver más veces y espero que se atrevan, como dice bien Mario, a jugar un poco en clase, no le tengan miedo. Sí va a ser un relajo, sí va a ser un rollo, pero va a dejar buenos resultados. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros y gracias por haber venido aquí a platicar y me quedo pendiente de la próxima que nos convoque el profe Aarón entre semana y que nos diga qué tema. Yo le paso el teléfono de todos. Empiezan con 984, no te vayas a espantar. Porque pues es 987 el de Cozumel, 984 los de Playa. Acuérdate Entonces, que el isleño, acá el niño isleño. no te vas a asustar, no somos, no estamos vendiendo nada, no estamos hackeando nada, es que estamos lejos. Pero gracias por haber probado el micrófono, sí sirve, y por haber venido a hablarnos de gamificación y de ver qué onda. Los veo a la próxima, que pasen buena noche, rock and roll. Saludos, hasta luego. Bye. Bye.